Buenos días, amigos y amigas. Este es Radio Asistencia Humanitaria Lima, transmitiendo su serie Historia de la Ayuda Humanitaria. El radiocurso del día de hoy se llama Ana Frank y la solidaridad europea con los judíos refugiados del nazismo. Ana Frank es una niña judía que durante la Segunda Guerra Mundial tiene que esconderse para escapar a la persecución de los nazis. Junto con otras 7 personas permanecen escondidas en la casa de atrás, que es como se le llama al edificio situado en el canal Prinsengracht, número 263, en la ciudad de Ámsterdam, en Holanda. Después de más de 2 años de haber estado ocultos, los escondidos son descubiertos por los nazis y deportados a campos de concentración. De los 8 escondidos, solo el padre de Ana Frank, el señor Otto Frank, sobrevive a la guerra. Después de su muerte, Ana se hace mundialmente famosa gracias al diario que escribió durante el tiempo en que estuvo escondida. En 1929 nace Ana Frank en la ciudad de Frankfurt del Meno, en Alemania. En 1933, con el ascenso del hitlerismo al poder en Alemania, su familia se encontraba preocupada por la naturaleza de los acontecimientos. Y Otto Frank, su padre, funda la compañía Opteca en Ámsterdam, Holanda. En 1934, Edith y Margot Frank se mudan a Ámsterdam. En 1940, Ana se muda a Ámsterdam, también en Holanda, e ingresa al jardín de infantes. En 1941, Otto Frank se muda al negocio de especies Opteca de Prinsengracht. En 1942, Ana Frank y su hermana Margot asisten al colegio secundario judío de Ámsterdam. Las medidas contra los judíos holandeses comienzan a ser severas. Conviene mencionar que ya para aquel entonces Holanda estaba bajo dominio del hitlerismo. La familia de Frank, en 1942, al igual que el resto de los judíos de los Países Bajos, son obligados a utilizar la estrella amarilla, que era el símbolo con el cual se estigmatizaban en Europa nazi. Ana recibe en 1942 un diario por su cumpleaños y lo llama Kitty. En los próximos 2 años, Ana escribe los acontecimientos que la rodean, sus pensamientos y sus deseos. En junio de 1942, Margot Frank, la hermana de Ana, recibe un llamado para presentarse ante las autoridades alemanas en Holanda, y la familia Frank rápidamente se esconde en la casa de atrás de la calle Prinsengracht 263. El llamamiento de este tipo implicaba casi seguramente una deportación a los campos de concentración. En junio de 1942, la familia judía Van Pels se une a la familia Frank en el escondite que tenían en Ámsterdam. Noviembre de 1942, el señor Friedrich Pfeffer se une a los otros miembros de este grupo de personas escondidas en Ámsterdam, en lo que se llamaba la casa de atrás. En 1944, en agosto, Ana Frank escribe por última vez en su diario. El 4 de agosto del año 1944, los habitantes de la casa de atrás son todos arrestados por la policía. Miep Hayes, una de las protectoras de estas familias, conserva el diario de Ana Frank y lo guarda en su gaveta, esperando el regreso de Ana después de la guerra. En agosto también de este mismo año, Miep Gies, en un último intento, trata de sobornar a los nazis para poder liberar a los habitantes de la casa de atrás, pero lamentablemente falla. También en agosto de 1944, las personas arrestadas, la familia Frank y los demás miembros que cohabitaban con ellos en escondite, arriban al campo de tránsito de Westerbork. En septiembre de 1944, las personas de la casa de atrás son transportadas al campo de exterminio de Auschwitz. Este último es en el último tren, paradójicamente, que parte desde Westerbork hasta Auschwitz. Fritz Pfeffer, uno de los inquilinos ocultos en Ámsterdam junto con la familia Frank, muere en el campo de concentración de Neuengamme en diciembre de 1944. La mamá de Ana, la señora Frank, muere de hambre en el campo de Auschwitz el 6 de enero de 1945.
En enero de 1945, los nazis empiezan la evacuación de Auschwitz-Birkenau. Peter van Vels tiene que ser transportado a otro campo de concentración. En enero de 1945, cuando los nazis abandonan Auschwitz, obligan a Peter a participar en una llamada Marcha de la Muerte. Quienes están en condiciones de marchar son trasladados a campos de concentración situados más al oeste. En enero de 1945, Otto Frank, el padre de Anna, es liberado en Auschwitz por el ejército soviético. Él luego será el único sobreviviente de los ocultos en Ámsterdam, en lo que se llamó la casa de atrás. Después de Auschwitz, muchos otros campos son liberados. Miles de judíos y de otros prisioneros mueren de enfermedades e inanición luego de formar parte de la liberación de los campos. Para ellos la liberación se produce demasiado tarde. El 10 de junio de 1945, Peter van Pels fallece en Mauthausen. Finalmente, en junio de 1945, Otto Frank, el padre de Anna, regresa a la ciudad de Ámsterdam, en Holanda, y espera noticias sobre el destino de sus hijas. Luego de que se entera de que sus hijas han muerto, Miep Hayes, quien había protegido a la familia en el tiempo que estaban ocultos, le entrega a Otto el diario que su hija Anna había escrito y que hoy día es mundialmente famoso. La fuente consultada es annefrankguide.net. La parte 2 lleva como título Ana Frank y la construcción de la memoria. Está a cargo del profesor Juan González, profesor de la Pontificia Universidad Católica del Perú y de la Universidad del Pacífico. Ana Frank, dice el profesor González, comienza a escribir su diario el 14 de junio de 1942, el cual continúa por más de 2 años. Decide escribirlo dirigido a una amiga. Recordemos que designó a su diario con el nombre de Kitty. Él lo empieza sin ser consciente que su voz se convertirá hasta el presente en un testimonio lúcido y valiente de aquellos que han sufrido la ignominia de la persecución y la violencia. Pero ya en el último año, y tras escuchar en la radio que se buscará luego del conflicto recolectar testimonios, registros y diarios de lo ocurrido, ella sueña con que su diario sea publicado con el nombre de la casa de atrás. El diario de Ana Frank creará memoria ahí donde no se conoce lo ocurrido. No solo los soliloquios de una pequeña adolescente, su testimonio se extiende más allá del contexto político-social que ella vivió. Como nos dice el filósofo Paul Ricoeur, la memoria nos habla no de lo que ya fue. Esto es un hecho acabado y culminado. La memoria nos habla de lo que ha sido, es decir, aquello que sigue siendo, que sigue aconteciendo. Pues bien, si Ana no puede reescribir y apropiarse de la historia que escribe, con H mayúscula, esa historia de archivo que se registra en los libros y que se recrea en espacios públicos, Ana será una de las grandes voces de la historia con H minúscula. Esa historia que se cuenta del testimonio, de la reflexión, de la propia libertad que brinda incluso en el encierro y la clandestinidad el pensar. Su historia se hace la nuestra al leerla. Ya no podemos apartar de nosotros su testimonio. El diario de Ana nos narra vívidamente la cotidianidad de una familia que debe adaptarse a una nueva realidad, que es la de vivir escondidos en condiciones mínimas. Caminar sin hacer ruido se vuelve algo primario y sumamente necesario, pues de otro modo podrían en peligro su escondite y con ello sus propias vidas. El diario de Ana Frank da cuenta de, entre otras cosas, la conciencia que existía por parte de ella y su familia de los planes que los nazis tenían para ellos. Esto es importante resaltarlo, dado que un punto que se suele discutir después de la Shoah, la catástrofe, recordemos que ese es el término que la comunidad judía utiliza para referirse al holocausto y genocidio sufrido a manos de los nazis y las diversas poblaciones que colaboraron en su realización y ejecución. Es sobre la conciencia que existía entre los civiles de los diversos países europeos acerca de la verdadera situación que vivía la comunidad hebrea. Muchas personas se excusaban diciendo que sencillamente ellos no conocían la gravedad del asunto. Primo Levi, una de las grandes voces que nos ha acercado a lo ocurrido en los campos de concentración, narra la incredulidad que mostraban las personas
a las que al inicio y en su retorno a casa, luego de ser liberados de los campos de concentración en que se encontraban, les contaban lo acontecido en estos espacios. La gente no daba fe de su testimonio, del testimonio de los refugiados o las personas en los campos de concentración. Lo consideraban exageraciones e invenciones. Va a tardar décadas para que se cree el foro adecuado para que los testimonios de las víctimas de la Shoah puedan empezar a ser asimilados verdaderamente, oídos por la comunidad internacional. Sin duda, un ítem al respecto es el juicio que se le siguió en Israel al teniente coronel de la SS, Adolfo Otto Eichmann, al inicio de la década de los 60. El juicio sirvió para que muchas personas en el mundo pudieran acercarse a la voz, a los rostros y a las historias de aquellos que sufrieron la Shoah. Por ello es importante resaltar lo informada que se encuentra Ana y su familia sobre la situación que en ese momento de su clandestinidad está viviendo la comunidad hebrea. Ella da nombre de campo de concentración y lo que puede estar ocurriendo con personas que son llevadas ahí. Ella nos apunta que oyen en radios inglesas la información acerca del uso de cámara de gas. Y si bien Ana vive en incertidumbre de que sean sorprendidos y descubiertos y con incomodidad de compartir la pequeña habitación, ya no solo con su hermana Margot, de quien sabemos, por cierto, que escribió un diario que lamentablemente se encuentra perdido, sino con un hombre mayor que les acompañaba y quien es ajeno y extraño, y que además, sea por su carácter o por su propia forma de reaccionar ante la impotencia por el encierro que vive, no es empático o comprensivo con Ana. Por el contrario, suele incomodarla con su madre. Pero Ana, a pesar de todo, no deja de pensar en la suerte que corren otros, cuando se entera de que sus amigas han sido capturadas y llevadas a campos de concentración. Ella se reprocha a sí misma por la cama caliente que ella disfruta. Sin duda, para nosotros se vuelve una gran angustia la esperanza que Ana y su familia tienen en la invasión de las tropas aliadas. Ana nos cuenta la confianza y alegría que la llegada de estos amigos producen en ella. Es conmovedor cómo nos describe el haber oído la noticia sobre el desembarco en Normandía, o reflexionar sobre la importancia de que los jóvenes puedan tener y desarrollar una opinión, la cual no claudique ante la lógica total de la guerra, del daño y de la destrucción, y por el contrario crean que sea posible una mejor vida que hasta la fecha se ha vivido. Será Otto Frank, su padre, el único que logrará sobrevivir a la familia, y 2 años después de culminar la guerra logró publicar el diario de Ana con el título con el que soñaba Ana, La casa de atrás, y que ella pensaba que la gente pensaría que se trataría de una novela de detectives. Pues hay que recordar que la familia vivía escondida en una casa detrás de la fábrica, que era propiedad en parte del padre de Ana. Finalmente nos queda por decir que consideramos necesario volver al diario de Ana, o si no lo hemos leído, sentarnos a hacerlo, pues no es una historia solo para niños, dado el hecho que se les solía leer antes en las escuelas a los adolescentes, sana costumbre que nuestro país se ha perdido. Debemos tener presente siempre que en las historias como la de Ana se siguen escribiendo en Siria, en Darfur o en inmensa lista de campos refugiados que los conflictos actuales producen, pero también en nuestro país, en el que muchos niños deben crecer apartados de sus hogares, en espacios hacinados y sin la certeza de lo que está por venir. Este último material corresponde, nuevamente repito, al profesor Juan González, de la Universidad Católica del Perú. Amigos, amigas,